acerca de la palabra estrategia, va a encontrar que se le llamaba estrategos a aquellos capitanes de los ejércitos, los generales de los ejércitos, se les llamaba estrategos. Entonces la palabra estratégico tiene mucho que ver con lo militar. Es decir, nosotros somos estratégicos cuando escogemos algo, estratégicamente, valga la redundancia, algo que realmente es muy, pero muy importante. Por ejemplo, en la guerra, los generales eran tan estratégicos que ellos escogían qué es lo que primero iban a atacar. Por ejemplo, iban a atacar en una guerra, todavía ahora lo hacen, el lugar donde están las comunicaciones o el lugar donde están las provisiones y el alimento. ¿Por qué? Porque es estratégico que si vas a atacar ese lugar primero, tenés más probabilidades de ganar la guerra. La palabra estratégico tiene que ver con aquello. Y cuando estamos hablando del marco estratégico del liderazgo, estamos hablando de ciertos elementos que son muy, pero muy importantes para todo líder. Usted es líder. Sea que incluso estando en este programa de liderazgo todavía no lo cree, pero usted es líder. Así que dígalo de esa manera. Yo soy líder. A ver, dígalo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo no la noto convencida. ¿Por qué no lo repetimos otra vez? 2, 3. Claro, así como usted es una líder, ahí donde usted está, usted tiene que ser estratégica. Porque el liderazgo tiene que ver con ser estratégico. Entonces, este marco de liderazgo usted va a distinguir 4 ideas importantes que enseguida le voy a pasar a explicar, pero quiero insistir con esto. Es tan importante que nosotros entendamos estas cosas. ¿Por qué? Porque si yo no sé hacia dónde voy, no soy estratégico sabiendo hacia dónde voy, voy a aparecer en cualquier parte. O me va a dar igual a dónde voy. Es decir, si yo no sé, si yo salgo de viaje y no sé hacia dónde voy, voy a aparecer en cualquier parte. Y lo mismo sucede con el líder. Si yo no soy estratégica para definir hacia dónde voy, entonces pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y puede ser que aparezca en cualquier parte. O que aparezca en un buen lugar, pero que no aparezca en el lugar que Dios pensó que yo debería estar. Y yo creo que eso es algo importante. Miren, yo tengo 54 años, no sé cuántos años más voy a vivir. Mi esposo dice que él va a vivir 100, yo no creo que llegue a vivir tanto. Pero yo sé que ya estoy en el último cuarto de mi vida. Qué importante es que yo sepa hacia dónde voy. Y que invierta mi tiempo, mis recursos, mi energía, mis dones, mis talentos, mis horas en hacer aquello que Dios espera que yo haga. Y entonces de eso se trata este asunto de ser estratégico como líder. Yo no sé cuántos años tiene usted, las veo todas bastante jóvenes. ¡Wow! Se ven súper jóvenes. Pero qué clave es que seamos estratégicos. Porque de lo contrario, un día de eso nos encontramos y decimos lo que hablamos entre nosotras como cliché. ¡Ay! ¿Y dónde se nos fue el año? Pero si recién empezó el año ya estamos en Navidad. Y no sabemos dónde se nos van las horas, no sabemos dónde se nos va la energía, no sabemos dónde se nos van los recursos. Y por eso es que la palabra clave es que seamos estratégicas. ¿Para qué? Para que no estemos trabajando, no estemos cansadas, exhaustas y aparezcamos en cualquier parte. Porque la verdad que eso no sucede. Y quiero decir esto porque es también una realidad. Realmente nosotras las mujeres trabajamos mucho. Realmente nosotras desgastamos nuestra vida en muchas cosas y muchas de ellas muy valiosas. Y es probable que la mayoría de nosotras esté haciendo realmente lo que tiene que hacer. Pero aún así y todo, no estar siendo estratégicas. Y por eso es que hoy vamos a trabajar en este asunto del marco estratégico del liderazgo. Y ahí yo se lo pongo de entrada al marco estratégico, porque en ese marco vamos a trabajar. ¿Qué es un marco? Usted lo ve como algo cuadrado. El marco te delimita. Si yo tuviera ese marco, que es como el marco de un cuadro aquí debajo mío, y yo estoy en el medio, se supone que aquí los propósitos me dan un límite. La misión me da un límite, la visión me da otro límite
Los valores me dan otro límite y yo como líder estoy en el medio de ese marco que para mí es estratégico. Porque implica que todo lo que yo decido mientras yo estoy aquí en la tierra debería estar enmarcado en estas 4 cosas. Mis propósitos, mi misión como persona, mi visión, y voy a ir explicando cada una de esas cosas, y mis valores. Todo lo que yo decido en cuanto a mis relaciones, a cómo invierto mi vida, a qué hago y qué no hago, qué decisiones tomo, qué estudio o no estudio, voy o no voy, cambio o no cambio, está enmarcado estratégicamente o debería estar enmarcado estratégicamente en un marco como este. Esto es lo que yo le llamo el marco estratégico del liderazgo. Y si usted se pregunta qué es cada una de estas cosas, y qué espectacular esta pantalla que tenemos acá, ¿no? ¡Wow! ¡Qué espectacular! Chicas, eso la estamos estrenando. Nosotras la estamos estrenando. ¡Qué belleza de pantalla! Bueno, ahí en esta pantalla tan espectacular que estamos estrenando, usted lo tiene todo. ¿Qué es el propósito? El propósito responde a una pregunta como esta: ¿para qué y por qué estoy aquí en esta tierra? Eso es propósito. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué y para qué usted está en esta tierra? Y bueno, aquí podemos dar un montón de respuestas. Yo estoy aquí en esta tierra. Yo estoy aquí en esta tierra para glorificar a Dios. Yo estoy aquí en esta tierra. Usted de repente ya está ensayando un tipo de respuesta. Y hoy justamente vamos a pensar acerca de estas respuestas. ¿Qué es aquello que cuando Dios a usted la creó, pensó que usted debería hacer mientras esté en esta tierra? Eso es el propósito. Y miren ustedes que sí. Gracias. Miren ustedes que si nosotras no sabemos cuál es nuestro propósito, entonces puede ser que hagamos un montón de cosas y no estemos realmente ingresando o encajando aquello que Dios pensó cuando nos creó. Porque quiero decirles que el propósito no es algo que usted tiene que inventarse, es algo que usted tiene que descubrir. Porque el propósito es algo que Dios ya tenía pensado antes de que usted sea concebida en el vientre de su madre. Entonces, qué importante es saber el propósito de nuestra vida, porque de lo contrario vamos a terminar haciendo otra cosa. Es más, vamos a terminar haciendo cosas buenas, espero, pero no necesariamente lo que Dios había pensado. Y luego tenemos la visión. La visión es dónde y cómo me veo en el futuro. Y la misión es qué es lo que hago ahora, en este tiempo, para alcanzar esa visión. De repente yo me veo en el futuro, de aquí a 10 años, como la presidenta de la República de Bolivia. ¡Wow! Puede ser, ¿por qué no? Bueno, yo soy argentina, mejor no. Pero podría ser mi visión, yo me veo así. Entonces, la misión implica de manera sencilla qué es lo que tengo que hacer ahora, qué es lo que hago ahora para alcanzar esa visión. Y luego tenemos los valores, que los valores están definiendo los límites para mis decisiones, porque los valores están implicando qué es lo que usted valora más. Así de manera sencilla, ¿qué es lo que usted valora más? Pero vamos a ir uno por uno. Yo sé que esto es un asunto que aparentemente es complicado, pero hoy lo estamos poniendo de la manera más sencilla posible porque vamos a trabajar con cada uno de estos asuntos. ¿Qué es propósito? Cuando nosotros investigamos las raíces etimológicas de la palabra propósito, encontramos una idea como esta, que propósito deriva de esta idea de poner algo hacia adelante. Y me parece tan significativo esto, porque el propósito es algo que está delante tuyo, que Dios definió cuando te concibió. Ya lo tenía Él en mente. Es decir, que es algo que Dios ya da por hecho. Dice la palabra de Dios que Él es el único que ve el fin desde el principio. Es decir, que estabas aquí en el vientre de tu madre y ya Dios vio allá adelante el propósito de tu vida. Él es el único que ve el fin desde el principio.
Dios no necesita trasladarse hacia el fin, o sea, esperar que yo tenga 80 años para recién interpretar el propósito, porque Él es el único que ve el fin desde el principio. Así que eso de poner hacia adelante, insisto, es bien significativo. Dios tenía previsto ya y tiene previsto cuál es el propósito de tu vida. Y decía, el propósito de nuestra vida responde a esa pregunta: ¿por qué y para qué estoy en esta vida? Yo sé que no es una pregunta de fácil respuesta, pero hoy vamos a tratar de responderla. Ahora, el propósito de cualquier cosa está definido por quien lo crea. Entonces, la persona que creó esta silla, la diseñó, la concibió, y el propósito de este aparato lo definió esa persona que la creó. Y eso es clave. El propósito de tu vida lo definió Dios. Entonces ahí podemos empezar también a analizar esto. ¿Será que yo necesito o puedo o debería inventarme qué es lo que tengo que hacer con mi tiempo, con mi energía, con mis talentos, siendo que fue Dios el que lo definió de antemano? ¿Será que yo voy a definir el propósito de mi vida en relación a lo que más me gusta solamente? ¿A dónde voy a ir a buscar la respuesta para una pregunta como esta? ¿Para qué yo fui creada? Tenemos necesariamente que ir a Dios. Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. En otras palabras dice, ustedes pueden planear lo que quieran, pero déjenme decirles que lo único que se va a cumplir es el propósito de Dios. Así que cuanto más rápido conozcamos el propósito de Dios para nuestra vida y más rápido nos alineemos a ese propósito, nos va a ir mejor. Y ¿saben qué? De manera importante también vamos a hallar mayor satisfacción. Cuando nosotras encontramos el propósito de nuestra vida, hasta eso nos da más ánimo, más impulso para levantarnos todos los días y hacer lo que tenemos que hacer. Porque sabemos que viene de Dios. Hay un impulso mayor cuando encontramos aquello. Así que, ojo, puede usted, querida amiga, hacer todos los planes que quiera, pero recuerde que lo más importante es descubrir el propósito de Dios para su vida. No sé si usted va a descubrirlo en esta tarde, pero me gustaría que se lleve esa inquietud. El propósito de Dios, cuando Dios la concibió, ya había definido el propósito de su vida e incluso la diseñó a usted para cumplir ese propósito. Y quizás alguna de nosotras está un poco desgastada y desanimada y exhausta porque está haciendo algo para lo cual Dios no la ha creado. Entonces ahí tenemos un signo de interrogación, ¿no? Porque el propósito del Señor prevalecerá. Miren esto que dice Eclesiastés 3:11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sembró eternidad en el corazón humano. A mí, ¿saben qué me suena eso? Que Dios puso en nosotras el potencial para cumplir sus propósitos. Nos ha diseñado de tal manera que estamos habilitadas y capacitadas para hacer lo que Él quiere. Y es más, me hace pensar que los propósitos de Dios incluso pueden ser cosas grandes y maravillosas que si usted trata de encajarlas en su mente lógica no va a poder. Pero que si nosotras buscamos un poco de Dios en nuestros corazones, si nos permitimos alinear nuestro espíritu al espíritu de Dios, entonces vamos a encontrarnos con esa visión, por decirlo así, que es grande, que es maravillosa, que es hermosa. ¿Por qué? Porque es de dimensiones divinas. Es más, quiero animarle a ustedes a algo en esta tarde. Puede ser que alguna de ustedes haya tenido incluso desde niña un sueño, algo grande. Y cuando empezó a crecer, lo empezó a dejar de lado porque dijo, eso es imposible.
eso no es para mí. Era solo un sueño. Pero déjeme decirle que si es algo grande, de repente es el propósito que Dios tenía y tiene para su vida. Porque cuando dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, implica que ha puesto lo de Él, el ADN de Él, el potencial de Él. Entonces, aunque ahora hablamos de propósitos y quizá encontramos que son cosas súper sencillas, yo le animo a que usted piense también en cosas grandes. Y miren esta idea aquí, me encanta. Hay un autor que dice que nosotros encontramos nuestro propósito si tuviéramos la posibilidad de descubrir estas 4 cosas. Eso nos ayudaría a encontrar mejor nuestro propósito, porque dice este autor que se unen estas 4 cosas y se logra una intersección entre las 4. Si yo puedo descubrir qué es lo que me encanta hacer, y enseguida vamos a hacer una lista acerca de estas cosas, por si acaso. ¿Qué es lo que le encanta hacer? Eso que le encanta tanto hacer, que usted lo haría de gratis. De repente para algunas es cocinar. De repente para otras es limpiar. Y aunque se rían, hay algunas que les encanta limpiar. A mí me encanta lavar los platos. ¿Saben qué? Yo disfruto hartísimo esa sensación de ver la mugre y después todo limpio. Ay, ese aroma me encanta. Solo por dar un ejemplo. A algunas les gusta hablar, a otras les gusta escribir, a otras les gusta servir, a otras les gusta resolver problemas. A otras les gusta cuidar personas. Aquello que me encanta hacer con aquello que hago bien. Porque, ojo, puede ser que a mí me encante hacer algo, pero no lo hago bien. Hay una diferencia. Dicho sea de paso, a mí me encanta cantar, pero no lo hago bien. En mi otra vida debía haber sido cantante, yo creo. Por decirlo de alguna manera, que no hubo otra vida ni habrá. Pero no solamente que te guste, sino que lo haces bien. ¿Y cómo sabes si lo haces bien? Porque alguien alguna vez te dijo: qué rica tu comida, nunca había comido unas galletitas como esas que hiciste. O qué bien, ¿vos escribiste eso? ¡Wow! ¡Qué bien que lo escribiste! Alguien alguna vez te hizo notar que lo estás haciendo bien, o cantás, o sos una persona que atiende bien a las personas, una excelente anfitriona, una persona detallista, una persona que hace las cosas con esmero, una persona que piensa rápidamente, que toma decisiones, que ayuda a los demás. No sé, algo que haces bien. O también este otro lado, algo que yo hago bien, por supuesto, y por lo que me pueden pagar. Y también esto, si se une lo que el mundo necesita. ¿Y qué es lo que el mundo necesita? Usted puede mirar alrededor suyo, en su barrio, en su familia, en la ciudad, y usted va a encontrar lo que el mundo necesita. Entonces, este autor dice que si nosotros pudiéramos descubrir esas 4 cosas y encontramos que se unen en un lugar, quizás estamos más cerca de descubrir el propósito para nuestra vida. Por eso es que lo traigo, porque a mí me encanta, y también lo ponemos, ahí están las 4 cosas que usted puede ir anotando: lo que me encanta hacer, lo que hago bien, por lo que me pueden pagar, lo que el mundo necesita, porque enseguida usted va a trabajar también acerca de eso en la mesa. Pero permítanme mostrarles esta última parte también, que es importante. Miren ustedes esto. Cuando lo que me encanta hacer se une con lo que hago bien, entonces puede ser que yo encuentre una pasión. Por ejemplo, a mí me encanta escribir y lo hago bien. Y no porque yo lo diga, sino porque otros lo dicen. Yo encuentro una pasión ahí. Cuando yo tengo tiempo para escribir, wow, yo escribo y escribo, a mí me encanta. Si no lo hago a menudo es porque no tengo tiempo. Ahí podemos encontrar una pasión, algo que hacemos con unas ganas increíbles. Pero también miren esta otra parte, cuando encontramos que se une lo que hacemos bien por aquello que me pueden pagar, entonces podemos encontrar una profesión. De repente, si usted cocina bien y le podrían pagar por eso, eso puede ser una profesión. ¿Se da cuenta? Pero también podemos ver esta otra unión. Cuando yo descubro lo que el mundo necesita, que lo que el mundo necesita es algo que yo puedo hacer bien y me pueden pagar por eso, pues yo puedo encontrar una vocación. Por ejemplo, los maestros enseñan bien y los niños necesitan a alguien que les enseñe. Entonces ahí encuentro una vocación. ¿Qué es lo que el mundo necesita?
cuando estamos hablando de propósito, es imposible que Dios no haya pensado en un propósito para nosotros. Es imposible que ese propósito no tenga que ver con la gente, con servir a alguien. Porque Dios no es un Dios egocéntrico, ni forma, ni diseña personas egocéntricas. Así que aquí también tenemos un dato importante. Y finalmente, cuando se une lo que me encanta hacer con lo que el mundo necesita, yo puedo encontrar una misión de vida. Y por lo tanto, cuando se unen las cuatro cosas, quizás estoy más cerca de descubrir cuál es el propósito que Dios le ha dado a mi vida cuando yo estuve ya en el vientre de mi madre y antes incluso de que me haya concebido. Encontrar el propósito de tu vida. Así que ahora vamos a trabajar en las mesas. Tenemos ahí unos minutos. En cada mesa hay una líder que les va a guiar a ustedes justamente a hacer unas declaraciones acerca de estas cuatro cosas. Lo que hago bien, lo que me encanta hacer, lo que el mundo necesita y por lo que me pueden pagar. Así que trabajamos en las mesas, por favor. Así que vamos a la otra parte del marco estratégico de liderazgo. Y dijimos que el otro lado del marco estratégico de liderazgo es visión. Y esto es re fácil. No es fácil escribirlo, pero es re fácil. Visión tiene que ver con ver. Y entonces la visión implica cómo usted se ve más allá adelante. Ahora estamos en este año 2019, tengo X cantidad de años, estoy haciendo esto, pero ¿cómo yo me veo en los próximos años? Y cuando hablamos de visión, estamos hablando de una idea de fe, una declaración de fe, no una declaración como, bueno, yo me veo más gordita, ¿no es cierto?, más viejita. No, eso ya lo sabemos que va a suceder. Esperamos que no, pero va a suceder. Pero la visión habla de una visión también que tiene que ver con el corazón de Dios y tiene que ser una declaración de fe, algo grande, así como usted se ve en los próximos años. Porque probablemente Dios ya sabe cómo usted se va a ver en los próximos años. Y no digo verse de look, ¿no? De arruga o de cuerpo, sino qué es lo que usted va a estar haciendo. De aquí a 10 años, ¿cómo usted se ve? ¿Haciendo qué? ¿Qué tipo de persona va a ser usted? ¿Qué va a estar haciendo? ¿Qué va a estar logrando? ¿Cómo va a estar contribuyendo? ¿Cuál va a ser su aporte significativo? Visión, allá adelante, allá lejos. Por lo tanto, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Lo vemos con ojos espirituales. Lo vemos con una mirada de fe hacia allá adelante. Entonces, qué importante es que un líder, en este caso una líder, nosotras, pudiéramos hacer una declaración de visión personal. ¿Cómo me veo yo? Y no importa que usted tenga muchos años, por si acaso. Si hay aquí alguna persona que, por ejemplo, puede decir tenga 70 años y digo, bueno, ¿y para qué voy a seguir hablando de visión si ya yo tengo 70 años? Pero usted puede tener una visión. Es más, debe tener una visión. Hasta que Dios no se la lleva a la presencia de Él, usted tiene que tener una visión de cómo se ve los próximos años de su vida. Y yo lo pongo de esta manera, porque hoy estamos tratando de facilitar conceptos para que podamos tomarlos y proceder a escribir algo. Yo lo pondría con estas dos cosas: ¿cómo me veo yo en el futuro? Y ¿cómo cambia el mundo a causa de mi existencia? ¿Hicieron alguna vez ustedes el ejercicio del epitafio? De escribir el epitafio o escribir el obituario. ¿Qué dirían de usted cuando usted se muera? ¿Qué pondrían ahí en la lápida? Se murió Elena y nadie se enteró. Vivió y nadie se enteró. Aquí yace Elena. Fue una mujer dedicada a su familia. Aquí yace Carmen. Fue una mujer que siempre buscó la excelencia. Aquí descansa en paz Enriqueta, por decir.
fue una mujer que contribuyó con su profesión para lograr tal cosa. Esa idea, por ejemplo, nos puede acercar a nosotros a poder escribir algo acerca de la visión. La visión de alguna manera nos está dando un destino. ¿Cómo se ve usted en los próximos años? No me diga que se quiere ver igual como está ahora. Claro, físicamente nos queremos ver igual y mejor, ¿no? Pero quiero decir, no me diga que se ve igual que ahora porque tiene que estar mejor. Es más, de aquí al próximo año 365 veces mejor en algo. ¿Cómo se ve usted? Visión. ¿Cómo me veo más adelante? Dicho sea de paso, también esta es una idea que tiene que ver con Dios. Dios nos pone a nosotros algo en el corazón acerca de cómo nos vemos. Es más, muchas de nosotras que estamos todavía criando a nuestros hijos y nuestros hijos están en pleno crecimiento y desarrollo, a veces asumimos que el propósito de nuestra vida tiene que ver con los hijos. Y ese sí es un propósito, por supuesto, tremendamente espiritual, pero es temporal también. Porque yo ya tengo mis hijas fuera de casa, todas adultas. Y si solamente ese hubiera sido el propósito de mi vida, entonces ahorita estaría sin propósito, sin significado, tratando de inventarme otra cosa. Cuando me tocó estar en ese tiempo de mi vida como madre, claro, ahí había que ponerle todas las pilas. Y realmente era y es el propósito de Dios, la descendencia. Pero no es el todo. Y cuando hablamos de visión, también usted va a darse cuenta que la maternidad no es algo que está allá adelante. Porque si no, usted va a ser la mamá garrapata que va a agarrar así a lopota, ¿no es cierto? Ay, mi hijito, ¿no? Ahí lo va a tener y la mujer zanga y usted ahí yendo a lavarle la ropa, por decir. La visión tiene que ver con el corazón de Dios para allá adelante. Entonces vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Bueno, esto lo voy a saltar. ¿Cómo me veo en el futuro? En 10 años, en 20 años, a mis 70 años, si usted tiene 70, póngale 80. ¿Y cómo cambia el mundo a causa de mi existencia? Trabajamos en las mesas. Hablamos de visión, estamos hablando de algo concreto, pero que está más allá en el tiempo, ¿no es cierto? Es la visión hacia allá adelante. Una mujer completamente sanada, visión hacia allá adelante. Una mujer aportando grandemente a su comunidad desde el área de la medicina, allá adelante. Una mujer que levanta un hogar de ancianos, allá adelante, la visión. Pero la misión es lo que hago ahora. Los pasos concretos que doy ahora, el qué hago ahora, que me ayuda a llegar a cumplir aquella visión. Entonces vamos a trabajar también para tratar de hacer una declaración de misión. Y quiero insistir con esta diferencia. Visión es allá adelante, lo que veo con los ojos de la fe. Yo me veo haciendo esto con la ayuda de Dios allá adelante en el futuro, lo veo. Y porque lo veo, lo creo. Pero la misión es qué paso doy ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi tiempo ahora? ¿Qué medidas tomo ahora? ¿Qué cosas concretas hago ahora? ¿Cómo voy a vivir ahora? Y miren que yo les traigo algo que encontré en internet que es tremendamente fácil. La misión de Gandhi. Ustedes saben quién es Gandhi, ¿no? Pues bueno, Gandhi es un hombre que se lo considera uno de los mayores líderes de la historia. Él peleó por la liberación de su nación India, que estaba bajo la opresión de la corona británica. Y él luchó por esa libertad, y una de las armas que Gandhi utilizó es la política de la no violencia. Y por lo tanto, él peleó contra un imperio, pero peleó sin pelear. Peleó en silencio y peleó haciendo ayunos y caminatas. Busquen la historia, conozcan la historia de Gandhi, espectacular, espectacular. Y Gandhi tenía una declaración sencilla de misión cotidiana y él la titulaba "Yo viviré así". Y entonces la encontramos ahí, ¿no?
Cada mañana empezaré por comprometerme a que ese día no temeré a nadie en la tierra, solo temeré a Dios, no guardaré rencor contra nadie. Miren qué sencilla. No soportaré las injusticias, conquistaré la falsedad con la verdad. Espectacular. Y al resistir la falsedad, toleraré cualquier sufrimiento. Me encanta, porque como conocemos quién es Gandhi y la historia y lo que significó el aporte de él en la historia, porque la visión de Gandhi era su nación libre de la opresión británica. Él veía con los ojos de la fe una India libre de la opresión. En ese momento estaban oprimidos, pero él los veía allá libres de la opresión. Y por lo tanto, él definió su día a día, misión. Me encanta eso. ¿Ustedes conocen la historia de Martin Luther King? Él fue un negro americano, él era pastor bautista, y en ese tiempo, mientras él estaba en la tierra vivo, los negros eran esclavos en Estados Unidos. Tremendo el tema del racismo. Y él tuvo un sueño, es decir, una visión. Vio una nación americana donde todos los seres humanos eran iguales, donde no había discriminación, donde el negro no era considerado inferior al blanco. Eso era visión. Él tuvo una visión. E incluso eso quedó ejemplificado a través de un discurso famoso que justamente se llama así: yo tengo un sueño. Y entonces, como él tenía esa visión, él definió cómo iba a vivir su vida. Y entonces él definió su misión. Así que yo quiero que ahora trabajemos en esta parte ya, una declaración de misión personal suya. ¿Cómo usted va a vivir para alcanzar su visión? Aunque no la tenga todavía clara, pero cómo usted va a vivir. Así que vamos a trabajar en las mesas. Las chicas tienen una dinámica que es bien sencilla, bien fácil, que también nos puede ayudar para luego escribir un poquito como respuesta o completar esta idea. Yo viviré así. Vamos a trabajar a las mesas. Estar preguntando a cada una de ustedes si es fácil entender, o en algún momento de su vida ustedes tenían un propósito y si al cabo del tiempo cambió. ¿Tenías algún propósito en algún momento de tu vida o vivías como venía todo, Arlet? ¿Cómo era en tus inicios de repente de la vida joven, cuando uno tiene muchos sueños, muchas inquietudes? Compartirnos, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, definitivamente a medida que uno va madurando, va entendiendo mejor, ¿no? Todo lo que el Señor tiene para uno. Bueno, en mis inicios, al principio muy jovencita, yo realmente no era cristiana. Yo recién conocí al Señor alrededor de los 23 años, más o menos. Y sí, sueños sí, tenía muchos sueños, solamente que el Señor sí me permitió entender ahora el principio del soñar, ¿no? El principio de, me gustó siempre, hoy día recordaba justo eso pensando en el tema del propósito, me gustaba, siempre he influenciado mucho en las personas. Entonces, recuerdo desde colegio y cosas así, siempre como estar liderando, o mis amigas, ¿no? Entonces, siempre entendí que el trabajo o el propósito era con la gente, con las relaciones. Entonces, hasta ahora, ya el Señor me ha permitido seguir desarrollando ese talento o ese propósito y claro, ahora ya tengo más clara la figura de cómo va a ir desenvolviéndose o cómo se ha desenvuelto hasta el día de hoy. Pero siempre tuvo que ver con el tema relacional, con el tema de las relaciones y el tema de trabajar con las personas, ¿no? Isabel. La verdad que cuando era muy joven no tenía idea de este asunto de propósitos, tenía metas, se puede decir, no me gustaría hacer tal cosa, nada que ver de lo que estoy haciendo ahora, ciertamente nada, absolutamente nada que ver. Pero cuando ya conocí al Señor,
También me fue difícil encontrar propósito. ¿Por qué? Porque creo que cuando nosotros tenemos problemas de autoestima, muchos temores, muchas inseguridades, es difícil que podamos captar que Dios tiene algo importante, porque los propósitos de Dios son grandes, como estábamos hablando, ¿no? Entonces, me fue difícil a mí captar que Dios tenía algo importante para mi vida, porque incluso cuando a veces parecía que algo se me ocurría que podía ser grande, allá adelante algo para lograr, me vi a mí misma y me parecía que no era para mí. Entonces, como digo, que me fue un poco difícil enganchar rápido en el tema de propósito. Si es un propósito, un sueño que Él ha establecido en mi corazón y que nació primero en el de Él, se va a cumplir, se va a lograr, ¿no? Y en ese, pero me ha sido muy difícil, porque parezco una persona como que sí, vamos, y realmente en mi caminar es así porque mi parte de influenciadora lo hace, ¿no? Pero en el seguir el proceso es como que siempre he tendido a dejar cosas a media y eso ha causado mucha frustración, mucho dolor, ¿no? Entonces, sí. Isabel, Sí, quería mencionar, ponerle nombre a lo que está diciendo Arlette. Procrastinadora. Sí, pero no a lo negativo, sino a lo positivo. La autodisciplina, Eso. es decir, el compromiso con algo. Creo que eso es lo que a veces nos falta, porque tenemos una idea, ¿no? Una visión, un sueño, una inclinación de nuestro corazón, pero necesitamos la autodisciplina y el compromiso con aquello. Y creo que nos ayudaría, al menos es lo que a mí me ayuda, por eso quería mencionarlo, el saber que es de Dios. Exacto. O sea, el saber que es de Dios y no mío, le da una relevancia a eso que estamos por hacer, a eso que viene por delante, ¿no? A mí me ha ayudado mucho el relacionarme con personas que sí terminan lo que tienen que hacer. Entonces sí me ha apoyado mucho en ese sentido, en mi relación, obviamente la convicción del Señor, mi relación y mis tiempos con el Señor, pero el saber que a mí me cuesta tanto, entonces me ha apoyado mucho en gente que sí me va a animar y me va a acompañar, y cuando me vea porque yo tiendo a pasar por eso, me dice, no, vamos, es del Señor, vamos juntos, caminemos juntos. Y eso, la verdad, que yo he aprendido en este caminar, que ha sido muy importante para que yo pueda culminar. Martita, ¿quiere aportar con algo? Sí, yo creo de que para la cuestión de propósito es muy importante recuperar identidad primero. No se puede tener propósito sin tener una identidad firme, sabiendo quién soy yo en el Señor. Para mí llegaron los propósitos después de que el Señor restauró mi identidad y yo le creí. Es algo clave, creer. Los propósitos están ahí. Está lleno. Lo que Dios más nos dio fueron propósitos, ¿no es cierto? Nos llenó las maletas de propósitos, pero la clave es creer. Y vayan tomando nota de esto porque son cosas prácticas y poderosas las que estamos mencionando aquí. Creer en Dios y creer que Él nos ha creado con un propósito. Ya hemos nacido con ello, simplemente tenemos que buscar a nuestro Creador para que Él nos lo diga, nos lo revele. Creo que es muy importante en esto de identidad y a mí me ayudó bastante también el autoconocernos. En primer lugar, conocernos quiénes somos en relación a Dios, o sea, qué Dios dice de nosotras, qué opina, quién dice Él que yo soy. Eso es clave. Y por otro lado también autoconocernos en nuestras capacidades, en nuestro potencial. Ejercicios como lo que hicimos aquí hace un rato antes nos pueden ayudar también. ¿Por qué? Porque se unen todas esas cosas. El propósito de Dios se une contigo que tienes cierto potencial, ciertas características, cierto temperamento, ciertas experiencias. Pero cuando se unen realmente surge algo poderoso. El tema es que a veces nosotros no nos vemos encajando en esa idea de que Dios tiene acerca de nosotras. También quisiera ir
de repente volcar la moneda y creer, y hemos creído por mucho tiempo muchas mujeres que nuestro propósito es alcanzar una profesión sin que eso sea algo malo. O mi propósito en mi vida es que tengo que tener una casa propia, ¿no? Y esos son propósitos buenos, pero en algún momento en el camino no nos damos cuenta que no hemos tomado en cuenta a Dios y que eso iba a ser un resultado de vivir en mi propósito más intrínseco, más de una visión personal. En algún momento ustedes se vieron persiguiendo cosas materiales o visibles que creyeron que era su propósito, porque también uno empieza a creer así, ¿no? Tengo que conseguir esto, tengo que alcanzar esto para ser alguien y entonces voy a ser feliz, este es mi propósito, ¿no? ¿Se han visto de repente en ese camino de alcanzar cosas y luego dijeron, no, esto no es lo que yo quería, porque no me llenó? No sé, ¿alguna que se puede identificar con esto? Sí, en mi caso sí. Yo creo que todas las personas pasamos, la gran mayoría pasamos por eso, ¿no? Pero también he pasado el otro lado, como también creer que no era del Señor eso también, ¿no? O sea, para explicarme mejor, a veces también he tendido a tratar de espiritualizarlo todo, ¿no? Y no creer también en ese otro lado que ciertas cosas como estas también van a ser parte del propósito que el Señor tiene. Pero definitivamente sí, no solamente en lo material, sino aún en lo ministerial, en lo espiritual, en lo familiar, siempre está pues lo que uno desea, ¿no? Y la verdad que si uno pierde un poquito el tema relacional con el Señor, es muy fácil perderte en ese sentido, ¿no? Perderte en el sentido de no entender qué es lo que Dios realmente está queriendo decirte, o por qué o para qué Dios está queriendo eso en tu vida en ese momento, ¿no? Pero definitivamente sí, y bueno, como les digo, a veces por haber hecho esas cosas, termina uno con el despropósito, ¿no? Con el frustrarse por eso. Y bueno, gracias al Señor que nos permite ir a Él otra vez para que otra vez nos enderece, nos encamine, ¿no? Nos vuelva a hablar del propósito Isabel, que Él tiene. Sí, yo creo que tiene que ver con proceso también, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en mi vida, hay un proceso de intimidad con el Señor, porque la forma en que nosotros podemos ir alineándonos al propósito de Dios es definitivamente escuchando lo que Él tiene que decir. Entonces, no es tampoco tan fácil que un día de eso a los tales años, ¡ay, ya, wow! Ahí está clarísimo el propósito. Y que ya nos quedamos con eso. Hay momentos en que parece como que lo perdemos. Qué clave es escuchar al Señor y entonces marcar ciertos hitos en nuestra vida de relación donde Él nos habló de algo. Y entonces eso se une con las experiencias, incluso las difíciles, se une también con tus dones, con tus habilidades y entonces vamos descubriendo el propósito. Porque, por ejemplo, desviarse todo el tiempo del propósito para mí ha sido algo normal. O sea, de ir para acá y después tener que volver, de pensar que era por allá y después tener que volver. Yo soy profesional, estudié en la universidad y si yo hubiera estado soltera hubiera seguido estudiando toda mi vida y hubiera pasado de esta carrera a esta otra y de al otro, porque a mí me encanta estudiar, leer, o sea, a mí me fascina. Pero ese es un gusto y si yo asumo que eso es el propósito de Dios, me voy a equivocar y de hecho no es ese el propósito de Dios para mi vida. Y cuando me tocó estar en la casa con los niños, con mis hijas pequeñas, porque fueron muchos años, tengo 4 hijas, yo a veces pensaba pues que estaba fuera del propósito de Dios también en esa etapa. No sé si a ustedes les ha pasado, a ustedes chicas que tienen hijos. Y por eso digo, es proceso, es ir encontrándonos con lo de Dios en nuestra vida. Ahora hay propósitos temporales, la maternidad,
y que no son el sí o sí todo de la vida, es temporal, porque después nuestros hijos crecen y ya se fueron. Al menos yo y mi esposo nos estamos mirando las caras en este tiempo, ya no tenemos a quién cuidar, pero Dios es el que te marca el camino. Y entonces ahí a esto iba, permítame terminar esta idea. En los caminos del Señor y de la búsqueda de propósito tenemos que aprender a tomar decisiones. Por eso hoy aprendimos sobre el marco estratégico de liderazgo. Misión, propósitos, visión, valores. Hay muchos momentos en nuestra vida donde tenemos que tomar decisión entre lo bueno y lo bueno. Porque tomar decisión entre lo malo y lo bueno ya deberíamos saber, ¿no ve? ¿Sabemos? Ya sabemos. Pero entre lo bueno y lo bueno, ese tipo de decisiones son con la intimidad, con el Señor, y esa te pueden llevar a tu propósito. Ya nos están llegando muchas preguntas. ¿Cuál es el propósito de cada una? Dice. ¿Lo han encontrado? ¿Lo saben, Martita? ¿Cuál es su propósito? Bueno, ¿cuál es mi propósito? Una declaración, digamos. Un propósito personal que Dios me ha dado a mi vida, a mi ministerio, es restaurar. Yo fui restaurada. Yo estaba quebrada. Dios me pegó y me unió. Entonces, a eso me llama el Señor, a restaurar vidas, restaurar identidad. Y yo lo puedo ver mucho, porque las personas que me persiguen son personas que necesitan restauración. Wow. Isabel. Está difícil, yo no sabía que nos iban a tomar examen, está difícil. Altísimas preguntas. Porque yo siento que tengo muchos propósitos en esta vida, pero para resumir, tal cual les estuvimos enseñando en esta tarde, que hay que tratar de ponerlo en palabras y pocas palabras. Yo creo que estoy aquí en esta tierra para liberar el potencial que Dios ha puesto en las personas. Y todo lo que yo hago en las diferentes áreas de mi vida, tanto a nivel ministerial, porque estoy 100% en la iglesia, como a nivel secular, porque también estoy 100% afuera de la iglesia, es para eso. Yo me considero que Dios me ha sanado también, me ha restaurado, me ha liberado para convertirme en líder primero y en líder de líderes. Entonces ahí yo encuentro mi propósito, el por qué estoy aquí en la tierra. Arlet. Yo quiero decir algo. Mi potencial, yo creo que no hubiera podido ser liberado si no hubiera estado al lado de Isabel. Para mí fue una pieza clave que Dios mandó para desatar todo ese potencial y que yo pudiera caminar. Wow, un aplauso. Arlet. Sí, yo justamente en esto que hablaba, sí, yo tengo muy claro el tema de formadora de líderes, ¿no? Y ese es por un lado, y por el otro es el tema de acompañar y de… soy consejera realmente, ¿no? Me apasiona, si bien con mi esposo al ser pastores, claro, uno tiene que estar en el púlpito y todo lo demás, y en este momento me toca hacerlo. Pero a mí me gusta el tema personal, ¿no? Con la gente, con conectarte. Las personas, exacto. Entonces yo, en ese sentido, creo que aquello que Dios le delegó a Cristo en Isaías, también nos los ha dado a nosotros, ¿no? De liberar a la gente que está encarcelada, que está en opresión, que el Satanás quiere apoderarse de ellas y nosotros realmente mostrar, o yo mostrar la verdad, ¿no? A través de ese acompañamiento. Si nos damos cuenta, los propósitos que Dios tiene en nuestra vida tiene que ver con otras personas siempre. Porque no vamos a niños, jóvenes, siempre se trata de otros, ¿no? Y eso es hermoso. Alguien dice acá, ¿cómo puedo tener certeza de que es del Señor y no tu mente o corazón? Porque puede ser engañoso también, porque es engañoso. ¿Cómo sé que es del Señor? ¿Cómo logro saber que es de Dios y no es mío, mi corazón engañándome? Yo creo que es con tu relación con el Señor. Okay. ¿No? O sea, la clave es esa, ¿no? Vas a saber que
que viene del Señor, porque en tu intimidad el Señor va a hablarte conforme a lo que vos entendás, ¿no? O sea, porque Sí. Él te formó, te creó. Así es. Es un asunto de intimidad, repito nada más eso y seguro que Marta va a decir lo mismo también, porque es intimidad. ¿Cómo reconoces la voz de alguien? ¿Cómo la distinguís de otra voz? Es en intimidad. ¿Cómo yo puedo distinguir? Es más, puede ser que alguna de ustedes venga y me diga, ¿sabe qué, Isabel? Su esposo dijo tal cosa, y yo le diga, no, ese no fue mi esposo. Porque la intimidad con él me permite conocerlo, conocer su corazón. Y lo mismo, si usted me habla de algo grave que él hizo y me dice, su esposo hizo tal cosa, yo voy a decir, sí, puede ser, porque lo conozco. Sí, pero yo puedo entender un poquito más allá según mi experiencia, porque uno empieza en la intimidad, pero uno está muy insegura también, ¿no? Entonces tiene miedo, no quiere, no sabe por todo lo que ha estado en el pasado. Entonces, ¿qué me ayudó a mí? Cuando Dios me hablaba, hasta yo me asustaba. Y yo decía, me habló, o sea, ¿cómo no me va a hablar a mí? Me podía hablar, pero yo estaba asustada porque Dios me hablaba a través de la palabra, siempre, pero yo me asustaba. Entonces yo empecé a preguntarle, Señor, ¿sos vos? ¿Realmente sos vos? No soy yo, no soy mi mente, no es el enemigo el que me habla, porque uno piensa en todo eso. Entonces es un proceso también de madurez y de intimidad, de reconocer la voz y de crecer en la seguridad aún ahora. Ahora yo sé cuando Dios me habla, pero cuando yo empecé no estaba así. Yo tenía que pedirle mucha reconfirmación al Señor. Entonces, háblele y dígale, yo le decía, Señor, tenés que hablarme bien porque yo no entiendo mucho, por favor. Claro, contundente, mostrame. ¿Y sabe qué? Me mostraba. Porque algo que Dios va a hacer es que le va a reconfirmar a usted en las circunstancias, en las prédicas, en lo que habla el pastor, en una conversación, lo que Él le diga. Sí. ¿Alguien estaba por decir algo? No, creo que también, apegándose a lo que Martita dice, por eso hablamos, por ejemplo, en el tema, creo que las 3 y las 4 hacemos consejería y acá seguramente muchas más, el acompañarse de alguien que realmente ame al Señor, el caminar con alguien Madura. exacto, alguien maduro que ame al Señor, es clave también, ¿no? Porque el Señor nos ha hecho seres relacionales, no para estar solos, ¿no? Y entonces en estas situaciones, o cuando uno es muy nuevito o no tiene toda la madurez necesaria, Dios nos ha puesto para eso, para acompañarnos unos a otros, y eso hace la diferencia también. Excelente. Dice, en el área espiritual, ¿es lo mismo llamado y propósito? ¿Es individual o en el caso del matrimonio es en ambos? ¿Puede ser diferente en el esposo y en la esposa el propósito? ¿Cómo se complementan? De repente a veces es un conflicto, ¿no? Yo cuando me casé me sentía mal porque yo quería una cosa y él quería otra. ¿No será que nos estamos equivocando? Y bueno, esta persona dice, no, es individual, es de pareja, está ligado, es llamado y propósito, ¿es lo mismo? Bueno, desde mi experiencia, para mí el llamado y el propósito de mi vida son los mismos, porque Dios definió algo que solamente yo tengo que hacer aquí en la tierra, algo que yo tengo que cumplir. Y tiene que ver con Él. Él me llamó para hacerlo. Yo lo veo de esta manera. Ahora, si vamos a las definiciones, quizás podemos encontrar diferencias. Creo que yo no tengo problema con eso, con que otras personas lo vean diferente, pero para mí es lo mismo. O sea, es a la vez el propósito, es un llamado de Dios, porque tiene que ver con Él. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre y fui concebida, y aún antes ya Él definió lo que quería que yo haga en este tiempo y hacia dónde yo voy. Y tiene que ver con cosas de Él, de su reino. Entonces, para mí es lo mismo, propósito y llamado. Y sobre el tema de si es individual y de pareja, ambos. Hay propósitos individuales y hay propósitos también de matrimonio. Hay algunos, por ejemplo, yo tengo un llamado o propósito
hacia dentro de la iglesia, si vamos a hablar del área ministerial, hacia dentro de la iglesia, mi llamado principal y mi don y mi talento es a edificar la iglesia y a trabajar con creyentes. El de mi esposo es evangelizar y discipular hacia afuera, gente nueva. Pero nos unimos los dos y juntos tenemos propósitos ya matrimoniales. O sea, Dios definió usar nuestro matrimonio para cumplir ciertos propósitos. Entonces, por eso decía ambas cosas. No sé cuál fue tu experiencia, Marta. Sí, debemos hacer una diferencia en que Dios pone propósitos al matrimonio, ¿no? Para mí fue muy fuerte hace unos años aprender que el propósito del matrimonio no es que Dios los une para que uno se ame toda la vida, sea feliz, digamos, no hay, porque eso no es lo que cree. Pero el propósito de Dios es que esa pareja, exacto, esa pareja, ese matrimonio va a hacer algo por esa zona, por esa ciudad, por esa nación. O sea, son llamados a eso. Hay veces que, por ejemplo, la esposa no puede ver hacia su esposo todavía, ¿no? Sí, pero tiene ahora, que creer. eso es general, pero es que Dios es espectacular, pues, Jimena, ¿no? Porque yo no sé cómo lo hace, por eso es Dios, digamos, ¿no? Porque a veces dos personas tan diferentes, con dos cosas tan diferentes, yo lo que siento es que 32 años de casado y cómo Él nos trabajó a mí, a mi Nina, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, 32 años para que lleguemos a este punto. Es un proceso. Proceso, exacto. Y cómo ha unido y cómo me dio a mí, por ejemplo, propósitos temporales, escuela de madre, escuela de arte. Y a veces por tiempo yo decía, pero esto no es de Dios, ¿qué hago yo aquí? Digamos, o cosas así. Y para llegar al punto, y tuvimos ministerios diferentes. Y habían algunos que nos decían, pero ¿por qué ustedes no trabajan juntos? Yo no era problema. Yo sentía llamado, o sea, él trabajaba con los jóvenes y yo con las madres, ¿no? Pero yo siento que fue el trabajo y la formación de Dios, de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo, hasta llegar al punto de llevarnos a escuela de parejas. Trabajar juntos, ¿se entienden? O mueren, digamos, ¿no? Así. Y después a entregarnos lo que nos ha entregado. Yo tengo plena certeza en este momento que mi Nina era para mí y yo era para él, porque nosotros somos la combinación perfecta para el trabajo. Un aplauso para Dios. Qué hermoso. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Quiero mencionar algo antes de pasarle allá, porque después me olvido, que es muy importante este tema para las casadas. ¿Quiénes son casadas? A ver, levanten la mano, chicas, a ver bien alto, porque están felices de estar casadas. Wow, sí, estamos muy alegres de estar casadas. 2 manos por allá levantaron también. Bueno, es importante esto de que también identifiquemos este detalle, que Dios es un Dios de orden. Y hay valores prioritarios también para Dios, mandamientos prioritarios. Entonces, dentro del matrimonio hay un orden. Hay un orden y es uno de los asuntos más difíciles para lidiar en cuestiones de propósitos y de llamados y todo eso. Pero como Dios no se equivoca en nada, tenemos el desafío de explorar cómo podemos nosotros lograr el propósito que Dios tiene como pareja y creer que en ese propósito que caminamos juntos también se están desenvolviendo los propósitos personales e individuales. Es que ese orden es algo sobrenatural, ¿no? Así que no lo perdamos de vista tampoco. Como una mamá que es mamá soltera y tiene hijos, tiene descendencia y dice, ¿cómo lo hago yo? Porque algo que recuerdo muy bien de Martita en un momento cuando sus hijas estaban adolescentes, que me marcó mucho, fue que ella me decía, no es mi sueño que mis hijas sean profesionales. No quiero ver con un título, no es mi sueño máximo. Y yo dije, wow, nunca había escuchado a una mamá que diga eso. No es su sueño máximo, no era que no era sus sueños, pero no era su máximo anhelo. Ella me decía, yo quiero que ellas conozcan a Dios y sepan para qué están en esta tierra. Ese era el deseo de una mamá. Y a veces podemos creer que eso puede estar ligado
siempre a que esté con un esposo, porque algunas señoras la verdad que no tienen un esposo al lado por diferentes circunstancias, pero pueden creer que no son capaces para desarrollar algo en sus hijos, en su descendencia, aun estando solas. ¿Qué le podríamos decir a las señoras, a las mamás que no tienen una pareja? Yo creo que esto último que decía la pastora Isabel es fundamental, ¿no? Dios tiene propósitos personales, o sea, Dios te llama, claro, todos tenemos un llamamiento común, que es que nosotros hagamos que el reino se extienda y todos lo conozcan, y a través de los propósitos específicos que nos da. Entonces, yo pienso que, bueno, tengo la seguridad en realidad de que aquellas personas que son mamás solteras o que están solas mucho tiempo, que no se han casado, tiene que ver con esto que hablamos al principio, con su identidad con el Señor, con escuchar y entender cuál realmente es el propósito del Señor. O aún si hemos fracasado, si no hemos quedado sola, entender que quizás eso ha lastimado nuestro corazón, pero que aún en eso el Señor trabaja, ¿no? El Señor obra, el Señor hace cosas como lo que Martita decía, ¿no? De los pedazos Él los vuelve a unir y los perfecciona. Entonces no tiene que ver específicamente con un varón que esté a tu lado. No, ahora, no estoy diciendo que está mal casarse, por favor, no es eso, sino que realmente tu valor, tu significado te lo da el Señor, ¿no? Esa sed que uno tiene realmente solamente es saciado cuando estás en intimidad con el Señor. Y es ahí donde Él puede enseñarte a bendecir tus generaciones, ¿no? Enseñarte a que el mensaje que le des a tu hijo, a tu hija, no es ese de que, ay, mamá está sola, no tiene a nadie, entonces, o sea, sin que el niño entienda o los niños entiendan, ay, no tiene propósito. Mentira, ¿no? Porque el llamado, el propósito, la intimidad es algo muy personal, ¿no? ¿Alguien que quiera decir algo? Yo creo de que debemos entender que no es un solo propósito, porque a veces por las preguntas pienso que las personas están pensando solo en un propósito. ¿Saben qué? Miles de propósitos, cientos de propósitos. Y exacto, propósitos en cada época de su vida Dios le va a dar y le va a cambiar, ¿no? Lo que hay que estar es estar abierta y atenta al Señor. Entonces, cuando nosotros somos mamás y las que son mamás a tiempo completo, estamos ahí encerradas entre gritos, pañales y de todo, hasta nos asusta, creemos que no tenemos propósito. Lo que a mí el enemigo me maltrató mucho ahí. Y yo me dejé robar los propósitos y la visión de Dios, porque yo pensé que esa iba a ser mi vida. Y hasta me deprimí. Yo dije, Dios mío, aquí voy a estar yo metida en esta casa, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta eso también, que nosotros como mujeres le animemos a las mamás. No, este es un propósito temporal, o sea, se va a acabar. Y la visión que yo tengo que tener es que aún Dios le ha dado ese propósito para que usted en ese tiempo se vaya preparando para lo que Dios tiene después. ¿Me entiende? Sí, a Él, porque los propósitos de Él nunca se van a acabar. Yo ahorita tengo propósito, pero ¿sabe qué? Yo no sé lo que Dios tiene de aquí para mí en 5 años. Y yo creo que en el transcurso me va a revelar, porque tampoco la revelación y el conocer los propósitos no es algo que usted lee y le dio. Yo creo que algunas personas tendrán esa experiencia. Para mí ha sido un caminar y un obedecer, porque si usted no obedece, se le alarga el tiempo para descubrir el propósito. Un obedecer y yo le decía a Arlet, fue como jugar rally. ¿Se acuerda cómo usted juega rally? Como usted corre a una meta, llega allá, saca su tarjeta, lee y tiene que ir a otro lado. Así es. O sea, usted tiene que ir hasta que en algún momento ya tiene completo el propósito de Dios. A veces son retazos, parte que Dios le trae en revelación. En mi caso, así lo hizo, digamos, ¿no? Entonces,
El tiempo que usted está ahí sola, tenga esposo, tenga o no esposo, tiene propósitos para Dios. Posiblemente sus circunstancias ahorita no le estén hablando de eso, pero usted decide creerle a Dios, no le cree a la circunstancia ni a lo que usted piensa, ¿no es cierto? Porque cuando usted decide que sus propósitos no dependen de su estado, que si es casada, que si es soltera, que si es divorciada. Yo atiendo a personas divorciadas que después de un divorcio, ellas caen en una tremenda depresión porque creen que se acabó su vida, que no tienen propósito. Entonces yo les digo, no acabó tu vida, tu matrimonio acabó, pero Dios es tan bueno que todavía tiene propósitos para tu vida y vos podés hacer muchas cosas. Es más, a veces las personas que están solas, no quiero decir a usted que está casada, quédese sola, digamos, ¿no? Pueden trabajar más para el Señor, Pablo lo decía. Entonces, los propósitos de Dios no es uno, son muchísimos. Muchísimos, personales para su situación, para su trabajo, después de que acaba la maternidad y usted termina de criar. Si usted no ha trabajado con el Señor, con sus propósitos, usted va a quedar media perdida, no sabe ahora qué hago, digamos. Ahora, a veces hasta las parejas se divorcian después que los hijos se van porque ya no tienen motivo. Entonces, eso es lo que hemos creído. Pero más allá de eso, Dios tiene un mundo para ustedes, señora. Pero ustedes tienen que ir a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tiene? ¿Dónde? Y empezar a trabajar y a formarse, porque ese momento sí le va a llegar, les aseguro. Sí, un aplauso. Se me viene una idea mientras escuchaba a Marta. De David, el rey David, se decía que él sirvió a su generación. Y yo creo que eso es hablar de propósito. Y para eso no importa si usted está casada, soltera, viuda o divorciada, no importa, servir a la generación. Y creo que nuestra responsabilidad es caminar en obediencia en este tiempo a lo que Dios le ha hablado a usted, a la revelación que Dios le ha dado en este tiempo. Esa es su responsabilidad. Y cuando hacemos eso, entonces estamos contribuyendo a las generaciones. Y si vamos a hablar de mamás, sean mamás que están acompañadas de un esposo o mamás que están llevando sola esa tarea, o sea, está tan claro ahí el tema de las generaciones. Dios es un Dios de generaciones. O sea, qué propósito tremendo es entregarle a esta sociedad una persona, un hombre o una mujer poderoso que pueda traer transformación, que pueda hacer cambios profundos. Y si usted, como digo, no tiene hijos, entonces lo mismo, usted sirve a su generación ahora y está haciendo un eslabón que une a su tiempo con el tiempo que viene. Porque a veces nosotros tenemos visión corta, o sea, trabajamos, nos desgastamos y ya pues, pero no vemos que en términos de eternidad eso está unido con lo que Dios tiene más adelante. O sea, me parece que ese detalle no lo podemos perder de vista cuando hablamos de propósitos, ¿no? Bien, vamos a ir cerrando, pero creo que no quisiera dejar pasar la oportunidad para que cada una nos comente, hablando ya de visión, de extenderse hacia el futuro, de decir, no, yo de aquí a 10 años me voy a ver con esto, mi esposo, mis hijos, así, pero en el camino ustedes han experimentado cosas muy duras, ¿no? Arlette recientemente, y quisiera que en algún momento de la crisis, del problema, de la enfermedad, tambaleó eso, ¿no? Porque es como que se derrumba todo, porque nuestra visión o nuestra expectativa del futuro en un momento, en horas cambió, ¿no? Recuerdo a Mariela, lo que pasó con Martita, al pastor Raúl, cuando también pasó por algo difícil, a tu esposo también. Me gustaría que, como estamos hablando de momentos duros que han marcado nuestra vida y que nos han hecho tambalear, pero que ahí encontramos algo nuevo del Señor y que más bien nos impulsó y no nos estancó, ¿no? Me imagino que en vos está más fresco, pero Dios ya ha estado hablándote, ¿no? Su esposo acaba de pasar un tiempo muy difícil, internado por 20 días en terapia intensiva.
y él está ya ahora recuperado. Pero Sí. ¿cómo esto afectó o cambió de alguna manera? Yo iba para allá, pero ahora esto. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo me sobrepongo? ¿Cómo sigo creyendo en que Dios ahí está cumpliendo algo, propósitos, y tiene un sueño para mí todavía o para mi familia? ¿Cómo lo has vivido, Arlette, por favor? Bueno, fue muy difícil, ¿no? Realmente los primeros días fue muy de pedirle al Señor que sea Él el que hable. Eso fue lo que a mí me afirmó y lo que yo hice, decirle, escuchaba muchas voces, porque gracias al Señor tenemos mucha gente que nos quiere mucho y que estuvo en ese momento tan duro, pero lo mío fue decirle al Señor, tenés que darme una palabra, tenés que decirme para dónde vamos, cómo oro, qué querés, mi esposo va a morir, no va a morir, aunque nunca lo sentí en el corazón. Pero ¿qué hago? Porque, claro, era una montaña rusa, ¿no? Entonces, los momentos difíciles, creo que las emociones estaban así, ¿no? No eran estables. Me afirmó mucho eso, que el Señor me hable, que el Señor afirme en mi corazón verdades que Él ya había hablado, y que lo hizo a través de la palabra, lo hizo a través de sentir su presencia ese momento, lo hizo a través de personas. Y sí, nosotros recientemente, por ejemplo, habíamos sido nombrados para poder ser directores nacionales de un ministerio. Y claro, recién estábamos comenzando al trabajo y como que sí, toda la gente como que tenía esperanza ¿sí? en nosotros y pluf, aparece o sucede este accidente en la salud de Carlos, ¿no? De mi esposo. Y yo, la verdad que no fue lo primero que se me vino, pero ya en el transcurrir dije, pucha, seguramente no es algo que debemos hacer. O sea, no es. Y después cuando el Señor empezó a mover multitudes, a mover mucha gente en oración y la misma gente de ese ministerio y nuestros pastores, realmente fue afirmarme más bien el propósito de eso. Y se me vino muy fuerte a la mente que cuando el Señor permite que haya tribulación, eso trae una prueba. Y que cuando trae una prueba afirma nuestro carácter y eso trae esperanza. Trae primero paciencia, trae esperanza y la esperanza no avergüenza, dice la Biblia, ¿no ves? Que más bien que el proceso te prepara para cumplir el propósito. Exacto. En este mismo momento he podido más bien ampliar mi visión de que realmente viene del Señor, porque si no el diablo no lo haya querido destruir. Entonces, realmente viene de parte de Dios, es parte del propósito. Y me ha sido ayer con mi esposo, porque gracias a Dios él ya habla, camina, come de todo y ahí está mucho mejor. Pero él decía, lo que el Señor hizo en nosotros ha sido una inyección de fe. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. El tiempo sigue siendo difícil, pero mi esperanza está bien afirmada, ¿no? Tengo mis convicciones muy profundas, pero realmente tuvo que haber sido en intimidad con el Señor, y le cuento que ha tenido que ser una intimidad creativa, porque no ha sido, yo soy muy estructurada, no ha sido ir a mis tiempos devocionales horas y mi cuadernito y mi música, no, ha tenido que ser el orar sin cesar todo el tiempo, ¿no? Ha cambiado mi estructura y dos, la gente que me ama alrededor. Eso ha sido fundamental para este proceso. Bueno, mi experiencia, seguramente usted tiene también muchas, la dificultad nos comprime, nos oprime, pero a la vez puede sacar también lo mejor de nosotros. Y sí, Dios puede usar, como dice su palabra, todo sucede para bien, para aquellos que están llamados a su propósito. Eso significa que Dios puede capitalizar todo a favor de sus planes y proyectos. Yo aprendí que todo trata de Dios. Fue una lección interesante, entre muchas, como que Dios me rayó la cancha y me dijo, esto es lo tuyo, esto es lo mío, hay una diferencia. No creas que todo lo tuyo, por más que sea bueno, tiene que ver con lo mío. Porque cuando había un diagnóstico de cáncer comprobado y una posibilidad de ciertos
tratamiento muy largo, muy doloroso, muy complicado. Y lógico, pues en un momento como eso, incluso ya sabemos que cáncer o muerte puede suceder, ¿no? Entonces yo me metí con el Señor, y ese es el consejo del cual hemos estado hablando para encontrar propósito. Me metí a full, ¿no? Yo siempre dije antes que si llegaba el momento de tribulación me iba a encerrar en mi cuarto y me iba a tirar ahí, ¿no es cierto?, a escuchar a ver qué es lo que el Señor tenía que decir. Y eso hice literalmente varios días, mientras seguíamos el tema de los médicos y a ver si nos íbamos al exterior, bla, bla, bla. Y ¿saben qué? Un momento de esos, el Señor fue como que me hablara. No escuché audiblemente a Dios, porque nunca lo escuché audiblemente, siempre escuché de Él a través de la palabra. Yo leo la palabra y entonces sé lo que Dios me está hablando. Pero en esta ocasión fue en mi espíritu. Escuché claramente, porque yo le estaba diciendo, Señor, ¿cómo puede ser esto? Estaba ahí en mis pataleos con el Señor y de verdad estaba en el suelo, porque de verdad me puse así en esa posición y pataleando con el Señor decía, bueno, ¿y qué? Y tantas promesas que nos has hablado. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso no nos dijiste esto? ¿Acaso no había promesa sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre nuestro ministerio o oficina que tenemos como familia? O sea, ¿y dónde quedamos entonces? ¿No vas a cumplir acaso lo que dijiste que ibas a hacer? Así le dije al Señor. Y entonces el Señor me dijo, ¿y quién te dijo a vos que lo necesita tu esposo para cumplirlo? Por eso digo, el Señor me rayó la cancha rápidamente y me dijo, lo que yo tengo que hacer lo hago con vos o sin vos, con Él o sin Él. Y entonces entendí. Ahí seguí pataleando porque a nosotros nos encanta patalear. Pero bueno, ¿saben qué? Fue muy, muy claro y contundente. Y entonces dije, ok, Señor, que sea tu voluntad de verdad, lo acepto, lo que sea, pero mejor si haces tal cosa. Para hacer la película corta, el Señor lo sanó milagrosamente, secó ese cáncer, así tal cual lo secó, porque así terminó el diagnóstico médico, espectacular. Pero en términos de propósitos, se trata de Él. Eso es lo que yo aprendí. Sí, así es. Yo creo de que lo que tenemos que aprender es que las crisis tienen propósitos de Dios y grandes propósitos. Para mí esos tiempos he pasado situaciones muy, muy duras, pero esos tiempos me han marcado la vida. Yo salgo de esa situación y no soy la misma, porque lo puedo sentir, lo puedo ver, me habla, me muestra, o sea, en el desierto está la voz de Dios, ¿no? Entonces, y lo que yo aprendí, porque también otra pataleadora, y la primera vez que enfrenté con Mariela, Mariela la operaron a los 15 años, le sacaron apéndice y al operarla le cortaron el intestino grueso y le salió todas las heces fecales, le dio septicemia y prácticamente estuvo entre la vida y la muerte 4 días. Y yo le pataleé, le grité, le dije de todo al Señor. Y lo que yo aprendí ahí es autoridad. Tuve un encuentro con la autoridad. Señora, Dios es Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y que no es acerca de nosotros y de nuestras familias felices y contentas y que juntas, sino que es acerca de Él y lo que Él quiere, ni siquiera para nosotros, sino para el pueblo, para los que están allá detrás de nosotros. Y aprendí a soltar. Yo le peleé la vida de Mariela y le dije, no tenés derecho, no podés hacerme esto. Hasta que, ¿saben qué? Un día literal en la Caja Nacional entré a un baño, me tiré en ese cochino baño y le dije, Dios, tenés derecho, vos sos el dueño. Y ese día fui libre. Y yo creo que ese día Dios me devolvió a mi hija. Entonces, nada es nuestro, ni los propósitos siquiera. Él nos los regala. Y he tenido que enfrentar varias veces a la muerte. La última vez ha sido con mi nieta,
La operaron a María Alejandra a los 4 meses de embarazo, le sacaron un quiste grande. No sabíamos si la bebé iba a resistir y no, tuvimos amenazas de aborto, todo. Y ahí estaba yo. Y ahí estaba mi carne, que me gritaba, viste, viste, tu Dios y tu servicio y todo lo que uno piensa. Entonces, la vida también se trata acerca de tomar decisiones. Y usted en esos momentos no puede perderse y tomar la decisión. Yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Vos sos soberano, yo ya aprendí que vos sos el dueño. Si vos querés la dejás, si vos querés, no voy a tener la nieta. Porque pase lo que pase, no va a cambiar lo que yo creo acerca de vos. Y continuamente el Señor me hace, ¿saben qué? Él siempre me está hablando acerca de quién es Él y quién somos nosotros. Yo tengo diabetes y cuando las personas tienen diabetes tienen muchos temores, ¿no? Y uno escucha, le quitaron la pierna, le quitaron... ¡Ay, Dios mío! Yo llegaba y no dormía, señoras. Lloraba toda la noche, Señor, extiéndeme la vida, por favor, sáname, sáname. Hasta ahorita no me ha sanado. Y está bien conmigo, le dije. Pero ya tomé una decisión. Yo le dije, Señor, si alguna vez me pasa algo, si me cortan la pierna, si pierdo, bueno, tendré que aprender en una silla de ruedas y a seguir y cumplir mi propósito. Porque lo que yo nunca quiero negociar es el llamado de Dios para mi vida. Bien, vamos cerrando. De repente ya lo último que quisieran decir, cualquiera sea el caso, la pregunta, algo que quisieran decir antes de terminar. Arlet. Su intimidad con el Señor es clave. Nuestra intimidad con el Señor es importante. Es ahí, en ese lugar, en ese momento, en esos momentos donde enamorarnos del Señor nos hace soñar, nos hace tener la valentía, tener la capacidad, pero principalmente el amor por aquello que Dios quiere que hagamos y que primero que seamos y luego que hagamos. Entonces, yo las animo a que no va a ser sencillo, va a haber cosas muy difíciles en su caminar, pero si es que es el Señor quien está ahí en ese negocio, no van a perder, siempre van a ganar. Así sea difícil el caminar, así sea difícil la lucha, la prueba, la circunstancia, con el Señor. Es ahí donde uno entiende realmente que en Cristo somos más que vencedores. Es a través de esos procesos en intimidad con el Señor. Entonces, yo diría que no miremos las dificultades. Si ya tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Porque así como dijo la reina Esther, ¿quién sabe si Dios no le ha llamado a usted para una ocasión como esta? Y usted tiene todo lo necesario para hacer lo que Dios le ha pedido que haga. Y deje de demorar el tiempo. Porque a veces estamos esperando la situación ideal para hacer aquello que Dios ya nos habló que tenemos que hacer. Cuando sane, cuando me sienta mejor, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando se vayan mis hijos, cuando mi esposo se componga. ¿Quién sabe si Dios no la ha llamado ya para un tiempo como este? Yo creo de que usted tiene que creerle a Dios. Deje ver las cosas como algo bonito, pero algo que no son para usted. Usted necesita hacer todo lo que Dios le dice a usted, parte de su alma interna, ponerlo dentro, muy dentro. Necesita creerle a Dios y necesita obedecer. No importa la prueba, hay mucha riqueza en la prueba, hermana. Usted en las pruebas, Dios se revela grandemente. Yo sé que no es bonito, yo no quiero, yo siempre, ya no quiero más, digamos. Pero también tenemos que reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y si Dios quiere que pasemos por eso, ¿quién es usted para decirle
que no. Recuerde, somos barro en las manos del alfarero. El barro no puede decirle al alfarero cómo hacerle. Les damos un fuerte aplauso por abrir su corazón, por ministrarnos. Quiero que cerremos nuestros ojos.